Sistemas educacionales. Una gran parte de la literatura en educación y desarrollo económico se enfoca en dos aspectos fundamentales. 1. La interacción entre una demanda motivada económicamente y una oferta sensible políticamente, que determina cómo se suministra la educación, quién tiene acceso y qué tipo de instrucción recibe. 2. La importancia de distinguir entre los beneficios y costos sociales y privados de los diferentes niveles de educación y las implicancias de las diferencias para la estrategia de inversión en educación. Economía política de la educación. La cantidad de educación que recibe un individuo depende en gran medida de la demanda y la oferta, al igual que otros servicios. Por el lado de la demanda se observan dos influencias principales. 1. Los beneficios privados de la educación. Un estudiante más educado espera ingresos del trabajo considerablemente mayores. Costos de la educación, directos e indirectos, que un estudiante o su familia debe pagar. De esta manera, la cantidad demandada de educación es una demanda derivada por oportunidades de empleos de altos salarios en el sector moderno de la economía. Por el lado de la oferta, la cantidad de vacantes en la educación primaria, secundaria y superior depende de procesos políticos, muchas veces no relacionados con los criterios económicos. Existe una gran presión política en los países en desarrollo por aumentar las vacantes en los niveles superiores de educación. Por lo tanto, podemos asumir que la oferta pública de estas vacantes está influida por el nivel de demanda privada de educación, en conjunto con las restricciones financieras de los gobiernos. Al analizar más detalladamente los determinantes de la demanda derivada, encontramos que la cantidad demandada de educación depende de la combinación de cuatro variables: el diferencial o brecha de ingresos entre distintos niveles educacionales, la probabilidad de éxito en el sector moderno de la economía, los costos privados directos de la educación, los aranceles, gastos en materiales y otros gastos directos, el costo indirecto o costo de oportunidad de la educación, es decir, los salarios que se dejan de ganar por estar estudiando en vez de trabajar. De esta manera, una situación típica es la que se describe a continuación. La brecha de salarios es grande. Por ejemplo, los graduados de educación secundaria ganan el doble que los graduados de la educación primaria. 2. La tasa de creación de empleos es más baja que la tasa a la que los individuos entran a la fuerza laboral. Esto sucede con todo tipo de empleos, independientemente del nivel educacional requerido, pero sobre todo para los empleos asociados a niveles bajos de educación. Por lo tanto, en el mercado laboral habrá un exceso de oferta de empleados o de calificaciones. Los empleadores que enfrentan un exceso de oferta de postulantes eligen candidatos con educación secundaria en lugar de educación primaria, aun cuando sea suficiente con educación primaria para lograr un buen desempeño laboral. En este caso, el nivel educacional es utilizado como una señal de la calidad de los postulantes. Los gobiernos, bajo las presiones políticas de los educados, tienden a asociar los salarios al nivel educacional del empleado, más que al nivel de calificación requerido para el trabajo. Por ejemplo, un empleado con título profesional gana más que uno que solo tiene educación media, aun cuando ambos tengan las calificaciones suficientes para poder desempeñar algún trabajo específico. Es decir, es la calificación la que determina el salario más que la naturaleza del trabajo. 5. Los aranceles disminuyen en el nivel universitario, a medida que el Estado subsidia una parte cada vez mayor de su costo, debido a las presiones políticas de la población que demandan una mayor cantidad y financiamiento de la educación de nivel superior. En estas condiciones deberíamos esperar que la cantidad de educación superior demandada por el sector formal sea sustancial. Esto se debe a que los beneficios privados esperados de la educación adicional son muy altos en comparación a la alternativa de tener menos educación, mientras que los costos directos e indirectos permanecen relativamente bajos. Es decir,
Los mayores ingresos durante el resto de la vida de asistir a la universidad en comparación a solo tener educación media son sustanciales en comparación a los costos de educarse. La demanda así tiende a aumentar en el tiempo. Mientras las oportunidades para los pocos educados sean limitadas, los individuos preferirán asegurar su posición adquiriendo cada vez más educación. El resultado es la tendencia observada en muchos países en desarrollo de expandir sus vacantes de educación superior a una tasa extremadamente difícil de justificar, ya sea desde la perspectiva social o financiera como de la asignación óptima de recursos. La oferta y demanda no son determinadas por mecanismos de mercado, sino de manera institucionalizada por el Estado. Los mecanismos de mercado serían, por ejemplo, la demanda de calificaciones por el mercado laboral estaría afectando la oferta de calificaciones en el sector educacional. De esta manera, los beneficios sociales de la educación para todos los niveles de educación son menores que los beneficios privados. Esto lo podemos ver en este cuadro, que muestra que, en general, los beneficios privados de la educación son superiores a los beneficios sociales. Aquí las columnas de la izquierda muestran los beneficios sociales, mientras que a la derecha muestran los beneficios privados de distintos niveles de educación, primaria, secundaria y superior, para distintas regiones del mundo. Y consistentemente se observa que los beneficios privados de educarse son superiores a los beneficios sociales. Los gobiernos y los empleadores del sector formal retroalimentan esta tendencia a través de las certificaciones educacionales, un fenómeno en que trabajos particulares requieren niveles específicos de educación. Dichos niveles de educación exigidos aumentan continuamente, incluso en el caso de empleos que antiguamente eran desempeñados por trabajadores poco educados. De esta manera, la sobrecualificación educacional se formaliza y se hace resistente a los ajustes a la baja. Este proceso político-económico desvía los escasos recursos desde la educación primaria, que está disponible para todos y que frecuentemente presenta una calidad deficiente, hacia la educación superior, disponible solo para unos pocos. Esta política es inequitativa y económicamente ineficiente. A continuación, veremos por qué esta política es inequitativa al analizar la distribución del acceso a la educación. Esta figura ilustra el conflicto entre las estrategias óptimas desde los puntos de vista privado y social, donde vimos que las estrategias óptimas desde el punto de vista privado era educarse lo máximo posible y desde el punto de vista social era ofrecer un máximo de B años de educación a la población, que era menor al punto óptimo desde el punto de vista privado o individual. Este conflicto continuará mientras las evaluaciones privadas o sociales de las inversiones en educación sigan divergiendo. Esto provoca que los estudiantes se sigan educando y que quienes lleguen al más alto nivel, típicamente estudiantes de élite, reciban los más altos subsidios. Suele suceder que para ingresar a la universidad hay que rendir una prueba de selección, y los puntajes de las pruebas de selección están correlacionados con el estatus socioeconómico. Es decir, quienes provienen de familias de más altos ingresos son quienes tienen los mejores puntajes y por lo tanto entran a las mejores carreras en las mejores universidades. Se encuentran sobrerepresentados en el sector universitario, mientras que las familias de menores ingresos se encuentran subrepresentadas y también se encuentran estudiando en las peores universidades y en las peores carreras, en términos de beneficios futuros esperados. Por lo tanto, al analizar el efecto de la educación en el crecimiento, debemos analizar sus efectos distribucionales, es decir, quién se beneficia del mayor acceso a la educación. Se observa que los países que se han desarrollado exitosamente generalmente han asegurado beneficios educacionales a un amplio sector de la economía. Se benefician tanto los pobres como los ricos, y tanto las áreas rurales como las urbanas.
Este gráfico es una curva de Lorenz que muestra la distribución de la educación para los hombres y mujeres en la India en el año 2006. En el eje X se muestra la frecuencia acumulada de la población, mientras que en el eje Y se muestra la frecuencia acumulada de los años de escolaridad. La línea de 45 grados indica la perfecta igualdad, donde todos en la economía tienen la misma cantidad de educación. Esta curva, mientras más alejada se encuentre de la línea de 45 grados, revela un acceso más desigual a la educación. En una economía desigual, muchas personas tendrían cero educación, mientras unos pocos tienen doctorados de universidades extranjeras. Mientras más cercana se encuentre la curva a la línea de 45 grados, más igualitaria será la distribución de la educación. Y de hecho también podríamos calcular un índice de Gini de la educación. Aquí en este gráfico se observa que la distribución del acceso a la educación es más desigual en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. También se observa que el 40% de las mujeres no está educada y el 20% de los hombres no lo está. El hecho de que la curva de los hombres se encuentre por sobre la de las mujeres también muestra que en general los hombres tienen un mayor acceso a la educación que las mujeres. Y el hecho de que la curva se encuentre alejada de la línea de 45 grados muestra que un porcentaje muy menor de la población es la que tiene acceso a una mayor cantidad de años de escolaridad. La desigualdad de educación en años de escolaridad tiende a disminuir a medida que la escolaridad promedio de la población aumenta. Sin embargo, para una escolaridad promedio dada, algunos países como Sri Lanka han logrado garantizar un acceso relativamente igualitario a la educación, mientras que otros como la India muestran un acceso desigual. También existe desigualdad en la calidad de la educación, que puede ser tan o más importante que la cantidad para explicar las diferencias de productividad e ingresos. Algunos sistemas educacionales ofrecen una enseñanza mucho más efectiva que otros. De hecho, se observa que la educación en países de altos ingresos es de una mejor calidad que en los países de bajos ingresos. Esto lo revelan los resultados de las pruebas internacionales estandarizadas, como la prueba PISA. Por ejemplo, la calidad de la educación de un país europeo es mucho mejor que la de un país africano. Pero también encontramos desigualdad dentro de los países. Por ejemplo, un colegio privado de élite puede ofrecer una excelente calidad, mientras que un colegio público rural puede apenas tener un libro de texto por cada 5 o 6 estudiantes. La calidad de los establecimientos también difiere en los países desarrollados, pero las diferencias no son tan extremas como las observadas en los países pobres. Otro tipo de desigualdad se encuentra en la educación superior, cuando las mejores universidades se ubican en una o dos ciudades. Por ejemplo, China ha invertido fuertemente en universidades ubicadas en Beijing y Shanghai. Así, estas universidades son más accesibles para los postulantes residentes en estas ciudades, que viven cerca de la universidad. Es decir, también hay una desigualdad geográfica del acceso a la educación o a la calidad de la educación. Por otro lado, dado que los salarios se asocian al nivel educacional, se refuerza la desigualdad y disminuye la movilidad social cuando los estudiantes de los deciles superiores de ingreso se encuentran sobrerepresentados en la educación secundaria y universitaria. En países con bajo acceso a la educación, han proliferado los colegios privados para pobres, pero aún así su costo y su baja calidad hace que los padres opten por enviar a sus hijos a trabajar en vez de estudiar. Así, la desigualdad de ingresos tiende a perpetuarse. La naturaleza desigual de los sistemas educacionales de países en desarrollo se intensifica aún más en el nivel universitario, donde los gobiernos pueden financiar el costo completo de la educación de los estudiantes e incluso entregar becas de mantención. Dado que la mayoría de los estudiantes universitarios proviene de los deciles de ingresos más altos, los sistemas educacionales altamente subsidiados terminan transfiriendo recursos de los pobres a los ricos en nombre de la educación superior gratuita. Tecnología y trabajo.
A continuación, estudiaremos una teoría alternativa que explica la relación entre las diferencias en educación y la desigualdad. Esta es una teoría de Goldin y Katz, quienes describen la relación entre tecnología y trabajo analizando la evolución del mercado laboral en Estados Unidos y la prima salarial universitaria. Por lo tanto, este análisis es más válido para países desarrollados, aunque también se podría extrapolar para países de ingresos medios o medios altos, como lo son muchos países latinoamericanos. La tecnología que se utiliza en el trabajo puede requerir habilidades específicas, como la educación universitaria o quizás educación de posgrado, o habilidades generales, como una buena educación general. Este párrafo resume la teoría de los autores. Si la educación de los trabajadores se rezaga respecto de lo que el mercado laboral requiere, el precio de la educación aumentará. Los ingresos de los trabajadores más educados aumentará más y en consecuencia la desigualdad también se incrementará. Por ejemplo, si el mercado requiere más universitarios de lo que el sistema educacional provee, el precio de la educación universitaria aumentará. Los ingresos de los trabajadores más educados aumentará más y en consecuencia ese diferencial o brecha salarial incrementa la desigualdad entre trabajadores, ya que los trabajadores universitarios ganarán cada vez más dinero en comparación a los salarios de los trabajadores que solo tienen educación media o secundaria. En cambio, cuando la educación se adelanta a las necesidades del mercado, por ejemplo, cuando la guerra de Vietnam indujo a asistir a la universidad a hombres jóvenes que de otra forma no habrían asistido, la oferta de trabajadores calificados aumenta, el precio de la educación disminuye y la desigualdad cae. De esta manera se observa una carrera entre la tecnología y la educación. Este gráfico ilustra esta dinámica. Se observa que la desigualdad o social pain aumenta cuando la tecnología evoluciona más rápidamente que las calificaciones de los trabajadores, ya que los trabajadores calificados reciben salarios significativamente más altos que aquellos trabajadores que no poseen las calificaciones demandadas por el mercado laboral. Actualmente, la principal diferencia entre trabajadores se da entre quienes tienen y no un nivel de educación universitaria. Los cambios en la tecnología de producción han favorecido consistentemente a los trabajadores más calificados. Esto se conoce como progreso tecnológico sesgado hacia la calificación. Esto significa que la función de producción de las empresas, es decir, la manera en que se trabaja en las empresas, ha cambiado de forma de producir ocupando más trabajadores con títulos universitarios y menos trabajadores con títulos de educación secundaria o primaria. En el pasado, esta tendencia se originó con la transición del sector agrícola al manufacturero. Actualmente se está dando en el sector tecnológico, que demanda trabajadores con carreras universitarias STEM. Estas son las siglas de Science, Technology, Engineering and Mathematics, donde los trabajadores más educados están más capacitados para usar las nuevas tecnologías. Este gráfico muestra en el eje X el año de nacimiento de los trabajadores y el eje Y muestra los años promedios de escolaridad a los 35 años. Se observa que la oferta de calificaciones ha aumentado en el mercado laboral. Por lo tanto, si nada más hubiera sucedido, se habría reducido el valor de la educación. Ya habría caído la brecha entre quienes tienen y no tienen un grado universitario. Esto se debe porque habría habido un exceso de oferta de trabajadores universitarios y por lo tanto el valor del título universitario habría caído si es que nada más hubiera sucedido. Sin embargo, la brecha salarial ha aumentado en lugar de disminuir, sobre todo desde los años 70 en adelante. Este gráfico muestra los ingresos de los estudiantes universitarios en comparación
a aquellos que solo tienen educación media. Esto implica que la demanda de calificaciones debe haber aumentado más rápidamente que la oferta. Es decir, no solamente aumentó la oferta de trabajadores universitarios, sino que el cambio tecnológico sesgado hacia la calificación produjo un aumento de la demanda de universitarios mayor al aumento de la oferta, lo que aumentó los salarios de los profesionales universitarios, incrementando la brecha salarial entre quienes tienen y no tienen títulos universitarios. Esto se debería a que las tecnologías de la información requieren una creciente demanda de calificaciones. Y de hecho, algunos economistas piensan que la aceleración del progreso tecnológico sesgado hacia la calificación es el principal motor de la creciente desigualdad de ingresos que se observa en Estados Unidos y en otros países desarrollados. De hecho, los altos precios de las universidades indican que es cada vez más valioso asistir a una universidad, y el incremento del nivel promedio de educación muestra que la gente ha prestado atención. La industria tecnológica demanda más calificaciones que la que el sistema universitario es capaz de proveer, provocando una brecha salarial que aumenta la desigualdad. Si el sistema educativo fuera lo suficientemente flexible para producir las nuevas calificaciones a la misma velocidad con la que crece la demanda, el aumento de la desigualdad empezaría a atenuarse y a largo plazo tendría un fin.